Hola Simanauta, ¿cómo estás? Es Pedro, bienvenido a una nueva sesión en OPEXIA. Los temas de hoy son muy interesantes. Vamos a hablar primero de cómo determinar los niveles sigma y vamos a explicar el origen y el efecto que tiene el cambio, el famoso cambio sigma, el más o menos 1.5. Así que por favor quédate y averígualo. Hola Simanauta, soy Pedro. El modelo de calidad tradicional 3 Sigma difiere de Six Sigma en dos aspectos fundamentales. El primero es que 3 Sigma solo aplica a los procesos de fabricación y Six Sigma aplica a todos los procesos comerciales importantes. Al abordar todos los procesos comerciales, Six Sigma no solo trata la fabricación como parte de un sistema más grande, sino que elimina el enfoque estrecho e interno del enfoque tradicional. Los clientes se preocupan por algo más que fabricación de un producto: el precio, el servicio, las condiciones de financiación, el estilo, la disponibilidad, la frecuencia de actualización y mejoras, el soporte técnico y muchos otros elementos también son importantes. Además, Six Sigma beneficia a otros, además de los clientes. Cuando las operaciones se vuelven más rentables y el ciclo de diseño de productos se acorta, los propietarios o inversionistas también se benefician. Cuando los empleados se vuelven más productivos, se puede aumentar el salario. El amplio alcance de Six Sigma significa que brinda beneficios a todas las partes interesadas de la organización. La otra diferencia es que en 3 Sigma se habla de un proceso capaz cuando aquel tiene una desviación estándar del proceso de no más de un sexto del margen total permitido. Es decir, no más de un sexto de la tolerancia del cliente. En cambio, Six Sigma se habla de un proceso capaz cuando aquel tiene una desviación estándar del proceso de no más de un doceavo del margen total permitido, es decir, un doceavo de la tolerancia del cliente. El segundo punto también tiene implicaciones que no son obvias. Six Sigma es básicamente un objetivo de calidad del proceso, donde sigma es una medida estadística de la variabilidad en un proceso. Como tal, cae en la categoría de una técnica de capacidad de proceso. El paradigma de calidad tradicional define un proceso como capaz si la dispersión natural del proceso, más o menos 3 sigma, era menor que la tolerancia de ingeniería o de la especificación del cliente. Bajo el supuesto de normalidad, este nivel de calidad de 3 sigma se traduce en un rendimiento del proceso de 99,73%. Un refinamiento posterior consideró la ubicación del proceso, así como su dispersión, y reforzó el criterio mínimo de aceptación para que la media del proceso fuera al menos 4 sigma del requisito de ingeniería o del cliente. Six Sigma requiere que los procesos operen de tal manera que el requisito de ingeniería o del cliente más cercano sea al menos 6 sigma de la media del proceso. Para procesos con una serie de pasos, el rendimiento total, que también es conocido como yield, es el producto de los rendimientos de los diferentes pasos. Por ejemplo, si tuviéramos un proceso simple de dos operaciones en el que el primer paso tiene un yield de 80% y el segundo paso un 90%, entonces el yield sería igual a 0.8 por 0.9, es decir, 72% de yield. Tenga en cuenta que el rendimiento de los procesos que involucran una serie de pasos
siempre es menor que el rendimiento del paso con el rendimiento más bajo. Si se obtienen niveles de calidad 3 sigma, es decir, rendimientos del 99.97%, en el yield de un proceso de 10 operaciones, el nivel de calidad al final del proceso contendrá aproximadamente 26.674 defectos por millón. Teniendo en cuenta que la complejidad de los procesos modernos suele ser mucho mayor que 10 pasos, es fácil ver que la calidad Six Sigma no es opcional, es necesaria para que la organización siga siendo viable. En contraste con la calidad Six Sigma, el antiguo estándar de calidad de 3 sigma del 99,73% se traduce en defectos de 2.700 partes por millón. ¿Cómo se llega a ese valor? Como recordarán, cuando vimos las características de la distribución normal, les dejo el enlace arriba, cuando hablábamos de que los datos se distribuían más o menos en 3 sigma, hablábamos de que el 99.7% de los datos estaban dentro de más o menos 3 sigma. Cuando hablábamos de más o menos 2, hablamos de 95.5% de los datos, y cuando hablamos de más o menos un sigma, hablamos de 68.3%. Vamos a demostrar de dónde salen esos porcentajes. Antes de eso, quiero primero explicarles que la función de distribución normal que usamos o que vamos a utilizar de Excel calcula la probabilidad de que Z sea menor o igual a un valor X. Este valor X va a representar al valor de 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 6 sigma. Y esa probabilidad abarca toda el área que está a la izquierda de Z, es decir, desde menos infinito hasta Z. Esto es importante que lo tengan presente porque los que utilicen la tabla hay diferentes formas de hacerlo. Esta es una y es la que utiliza Excel. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el área menor o igual a Z igual a 1. Entonces, para eso vamos a utilizar la función de distribución normal, en la cual nos pide un Z. Ese Z es Z igual a 1, es decir, E20. Como estamos trabajando con Excel en inglés y vamos a trabajar con la distribución acumulativa, colocamos true. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1 es 0.84134. Es decir, esa es el área que está a la izquierda de Z igual a 1. Para no retrabajar, vamos a copiar esto hasta 6. Este valor de 1 no es probable, aquí hay un problema de decimales, entonces vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle más decimales. Entonces, esta sería la probabilidad para Z menor o igual a 6. Fíjense que es mucho mayor que el tradicional. Entonces, ahora vamos a calcular la probabilidad de que Z sea mayor a 1 o el área a la derecha de Z. Y para ello nos vamos a aprovechar de una propiedad que vimos de la distribución normal, es que toda la probabilidad o el área bajo la curva es igual a 1. Entonces, 1 menos la probabilidad a la izquierda nos va a dar
0.15866. Entonces quiere decir que es el área para z mayor a 1. Y vamos a copiar eso hacia el resto de los valores. Vamos a utilizar la brochita para modificar los decimales. Ahora vamos a calcular el área que está entre menos 1 y más 1, o entre menos sigma y más sigma. Entonces, para ello, lo que tenemos que simplemente restar el área de la izquierda, aprovechando de que es una curva simétrica. Entonces le vamos a restar el área de la derecha, y ya nos está dando, fíjense, el porcentaje de 68.27 para más o menos un sigma, y lo copiamos hacia la derecha. Aquí no puede ser 100%, es un problema de decimales. Entonces vamos a darle más decimales. Entonces vean que para el nuevo paradigma, la probabilidad o la cantidad de datos que abarcan entre menos 6 y más 6 sigma es mucho mayor a los datos que abarcan entre menos 3 y más 3 sigma. Entonces aquí ya tenemos demostrado de dónde salen las áreas y podemos comparar los valores con el nuevo paradigma. Bien, ahora vamos a calcular los defectos. Acuérdense que los defectos en este caso son el área que está a la derecha de sigma positivo y el área que está a la izquierda de sigma negativo. Entonces, para calcular eso, simplemente, y volviendo a utilizar la propiedad de simetría, lo que voy a multiplicar por 2 el área a la derecha, y ese sería la proporción de defectos. Lo copio hacia la derecha. Vean que para el nuevo paradigma el valor es muy pequeño comparado con el paradigma tradicional. Multiplicamos esta proporción por 100 para obtener el porcentaje. Y para hallar las partes por millón, multiplicamos la proporción por 10 a la 6, es decir, por 1.000.000. Copiamos eso a la derecha. Aquí me da 0 para sigma igual a 6, lo cual no es cierto. Hay un problema de decimales. Entonces vamos a... Entonces vean que para más o menos un sigma, las partes por millón son de defecto son 317.311. Para más o menos 2 sigma, 45.500 defectos por parte por millón. Y para más o menos 3 sigma, que es el modelo tradicional, 2.700 partes por millón. Y para más o menos 6 sigma sería 0.00119 partes por millón. Si multiplicamos este valor por 1000, nos da que para más o menos 6 sigma, 2 partes por billón.
sea, algo muy pequeño. Una de las contribuciones más significativas de Motorola fue cambiar la discusión sobre la calidad medida en porcentaje, es decir, partes por 100, a una medida en partes por millón, ppm, e incluso partes por billón. Motorola señaló correctamente que la tecnología moderna era tan compleja que las viejas ideas sobre niveles de calidad aceptables ya no podían tolerar. Los negocios modernos requieren niveles de calidad casi perfectos. Entonces Motorola define el estándar Six Sigma de 3.4 defectos por millón de oportunidades como respuesta a las crecientes expectativas de los clientes y la mayor complejidad de los productos y procesos modernos. Un nivel sigma es el mismo valor Z de la tabla Z, o también podemos utilizar la aplicación Excel para calcularlo, utilizado para calcular probabilidades con ayuda de la distribución normal estándar. Motorola, independientemente de los datos, definió que los niveles sigma son calculados considerando equivalente cada proceso a un proceso imaginario de una cola, como se observa en la imagen. Si se sabe el porcentaje de defectos de un proceso o partes por millón, o DPMO, se puede usar la tabla Z o una aplicación como Excel para calcular el nivel sigma. Si una persona dice que su proceso tiene un nivel sigma de 2, entonces se puede calcular las partes por millón de defectos con la tabla Z o Excel. Al calcular las tasas de defecto para propósitos de Six Sigma, Motorola asumió que el desempeño experimentado por los clientes durante la vida útil del producto o proceso será mucho peor de lo que predicen las estimaciones internas a corto plazo. Esta afirmación fue producto de los proyectos de mejora realizados. Motorola concluyó de manera empírica que la media del proceso puede variar más o menos 1,5 sigma, como muestra la imagen. Es por ello que para compensar se agrega un desplazamiento de 1,5 sigma desde la media antes de calcular las fallas o defectos estimadas a largo plazo. Esto es llamado cambio sigma. Por lo tanto, encontrará interesante que 3,4 partes por millón es el área más allá de 4,5 sigma en la curva normal. Es decir, Motorola estableció que un nivel sigma está representado por un Z a corto plazo y partes por millón a largo plazo, como muestra la tabla. Los niveles sigma calculados con datos a largo plazo son generalmente más bajos que aquellos con datos a corto plazo. La diferencia entre ellos es producto del cambio de sigma, es decir, el sigma a corto plazo menos el sigma a largo plazo es igual a 1.5. Otra pregunta interesante es cuál sería el nivel Z para 3.4 partes por millón, que es lo que define el enfoque Six Sigma. Entonces tenemos que las partes por millón es igual a 3.4. Eso lo vamos a dividir entre 10 elevado a la 6. Recuérdense que nosotros necesitamos calcular el área a la derecha de Z. Entonces vamos a utilizar nuevamente la propiedad que nos dice que el área o la probabilidad bajo la curva es igual a 1. Entonces esto sería igual a 1 menos el área de los defectos. Entonces voy a utilizar la función inversa de la distribución normal en Excel para calcular el valor Z. Entonces voy a utilizar la función inversa de la distribución normal para calcular el valor de Z. Entonces sería función
igual a estas, y vamos a usar como probabilidad el valor del área, y nos está dando un z igual a 4,5. pero la pregunta que se hace en todo esto no debería ser z igual a 6. Recordemos la definición de Motorola, el cual define el nivel sigma como un z a corto plazo con defectos por partes por millón a largo plazo. Entonces, para calcular el z a corto plazo, lo que tengo que sumar 4.5 más el cambio sigma determinado por Motorola de 1.5, y eso me da 6. Y las partes por millón de los defectos a largo plazo es igual a 3.4. Y este es el origen de la definición de Motorola de que 3.4 defectos por parte por millón corresponden a un nivel de 6 sigma. Si tenemos datos a corto plazo, entonces calculemos el porcentaje de defectos. No es necesario convertir en DPMO o PPM estos porcentajes, ya que estos son exclusivos para los datos a largo plazo. Luego calcule el nivel Z a corto plazo utilizando las tablas Z o Excel. Estime, y recalco la palabra estime, el nivel Z a largo plazo con el cambio sigma 1.5, y luego calcule las métricas a largo plazo, el porcentaje, las partes por millón o el DPMO utilizando la tabla Z o Excel. Al contrario, si recolectamos datos a largo plazo, calcule las métricas a largo plazo, es decir, porcentaje ppm o dpmo de defecto. Luego calcule el nivel Z a largo plazo, ya sea por tabla o por Excel, y determine el nivel Z a corto plazo, ya que puede hacerlo porque tiene los datos a largo plazo. Luego determine el cambio sigma, es decir, la diferencia entre Z a corto plazo y Z a largo plazo actual. Considere que el cambio sigma es diferente para cada proceso y su medición es importante explicarla para mejorar el proceso, así que su uso debería ser el último recurso para entender la diferencia entre los datos a largo y corto plazo de un proceso. En el video donde explicábamos todo lo relacionado a la capacidad de procesos, que se los dejo el enlace arriba, hablábamos que para CP y PP había que tomar como referencia 1.6. Mejor dicho, que CP y PP tiene que ser mayor o igual a 1.6, que para CPK y PPK el valor de referencia es de 1.3. Esto va a cambiar para un proceso Six Sigma. Es decir, para un proceso que produce 3,4 defectos por millón de oportunidades, incluido un cambio de 1.5 sigma, el valor de CP o PP y de CPK o PPK sería mayor o igual a 2. Es decir, si estamos considerando un proceso Six Sigma, el valor de referencia aumenta a 2. Ya conociendo la definición de los niveles sigma de acuerdo a Motorola, podemos calcular la tabla directamente a través de Excel. Ya no es necesario interpolar o extrapolar tablas que encontramos en los libros. Ya a través de Excel podemos calcularlo directamente. Entonces vamos a restar 1 menos, buscamos la función
distribución normal estándar en Excel, nos pide un Z. Este Z es el Z a largo plazo para poder tener los defectos partes por millón a largo plazo. Entonces sería 0.1 menos el cambio sigma, 1.5. Como estamos usando la función acumulativa, utilizamos la palabra true. En español sería verdadero. Y a este valor, para tener las partes por millón, lo vamos a multiplicar por 10 elevado a la 6 por 1 millón. Vamos a formatear el número, vamos a ponerle vamos a redondearlo. ¿Okay? Entonces, para 0.1 nivel sigma, los defectos por parte por millón serían 919.243. Vamos a copiarlo hacia abajo hasta 6. ¿Okay? Como lo pudimos redondear, no podemos ver lo que queremos, entonces les voy a agregar un decimal más. Y llegamos al famoso 3.4 partes por millón para un nivel sigma igual a 6. Entonces, como le dije anteriormente, ya no es necesario interpolar o extrapolar de las tablas que aparecen en los libros para calcular un nivel sigma, ¿no? Sino simplemente pueden utilizar las fórmulas que hemos aplicado aquí en Excel. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y haz clic en la campana para que te den las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.